Acá estamos en la segunda parte de este tema filosófico sobre la naturaleza de la realidad y diferentes cosmovisiones. Decidí hacerlo en dos partes en vez de continuar en el mismo video porque se iba a hacer muy largo y es un tema de bastante densidad. Para mí muy interesante, quizás para otros no, para algunos quizás también. Bueno, haciendo una síntesis de la primera parte, habíamos hablado del dualismo platónico y también del cristianismo, ¿no? De ese mundo superior o espiritual o del mundo de las ideas, como se dice en el platonismo, y de esta realidad concreta, sensible y terrenal. Y de que el ideal sería acercarse a ese mundo superior a través del desarrollo de las virtudes y demás. Después fuimos viendo cómo en Occidente fue habiendo un desarrollo de un pensamiento filosófico quizás cada vez más abocado a este plano terrenal, al conocimiento de la naturaleza. Eso desembocó en la ciencia y la ciencia se dedicó a la investigación del mundo físico, cómo funciona este universo, y desarrolló una cosmovisión, o se podría decir una postura filosófica materialista. Ya dijimos que materialista en filosofía no tiene que ver con el dinero, sino con tomar a la materia como el sustrato, el fundamento de la realidad. La ciencia entonces tiene como un fondo filosófico materialista, pero vimos que en la mecánica cuántica del siglo XX e incluso del siglo XXI, esta materia, o sea, dentro del átomo al final no estaba esa partícula ínfima, ese ladrillo que constituye la materia, al final no hay una chispa de energía que a veces es una onda y de alguna forma no se diluye, no está la materia, termina siendo algo fantasmagórico hasta el punto de que nombramos algunas teorías científicas que plantean que el fundamento de la realidad es información, algo completamente inmaterial, digamos, o sea, tiene su materialidad desde este científico, pero ya es lo más lejos de algo sólido, ¿no? Bien, ahora vamos a ir un poquito para Oriente, ¿no? Hemos hablado de Occidente. Dijimos, entrando a esto de la mecánica cuántica, que se rompía la lógica aristotélica. Esto de que algo, digamos, no voy a entrar ahora en detalles porque si no sería muy denso. Lo iba a decir, pero lo voy a dejar. La paradoja sería como una contradicción lógica. Bueno, esto sucede en la física cuántica. Los chinos, el taoísmo, el famoso Tao Te Ching de Lao Tse y otros textos muy importantes en la tradición china son todos escritos en paradoja, o sea que el pensamiento chino acepta la paradoja en su forma de describir la realidad. De hecho, hay un científico occidental muy entendedor de toda la filosofía china que hace un paralelismo. Yo la otra vez compartí, recomendé este libro que de alguna forma en detalle te va mostrando todos los paralelismos del pensamiento antiguo chino con lo que es la física moderna o la física contemporánea en realidad, ¿no? De este último siglo, como digamos hay una cercanía enorme, o sea que esta forma de describir la realidad de modo paradójico está muy cercana a a la descripción de la realidad del mundo cuántico, y no porque los científicos de la mecánica cuántica le gustaran las paradojas, porque las mismas experiencias eran contradictorias para un entendimiento lineal. Entonces es muy interesante empezar a ver otras miradas de la realidad, distintas a la que tenemos en Occidente como complemento, ¿no? Estamos diciendo ni cuál es mejor ni peor. Y otra mirada que viene de la India, tanto del hinduismo como del budismo, que son las dos grandes religiones que vienen de India. Dentro del hinduismo hay una cantidad de ramas, por así decir, y el budismo en realidad es un desprendimiento del hinduismo, pero después tiene su curso propio, incluso después se expandió a China, Japón y otros países de Asia, pero tienen elementos en común y tienen muchos elementos en contra, digamos diferentes. Ahora no vamos a entrar en esas cuestiones,
pero tienen un elemento en común, un concepto, que es el concepto de Maya. Para el budismo y el hinduismo, este universo es ilusorio. Aunque suene muy loco para nosotros, de alguna forma lo que plantean es que esta realidad no es lo que parece ser. Es como cuando vamos a un show de un mago que hace desaparecer algo y nosotros creemos que hizo desaparecer, en realidad es un truco, ¿no? O sea que lo que percibimos es una cosa y lo que realmente sucedió es otra. O sea, para los hindúes, para el hinduismo y el budismo, este mundo que observamos es una apariencia, o sea, la realidad es otra cosa de lo que realmente observamos. Esta lucidez también la tuvo un filósofo que es Immanuel Kant, que habíamos dicho en el otro video, que había un filósofo que había integrado el empirismo con el racionalismo, ¿se acuerdan de esas corrientes filosóficas que estaban en pugna? Bueno, él logró integrar estas miradas, pero también logró discernir que lo que nosotros percibimos de la realidad es una percepción y no es la realidad en sí, que Kant llamó el noúmeno. Nosotros percibimos fenómenos, que es cómo nosotros percibimos una realidad. Pero él dice que no podemos saber cómo es la realidad en sí. Y tiene una cierta cercanía esta mirada de las filosofías de India, de que nosotros vemos un mundo de espejismo, o sea, construimos, tenemos una construcción, una concepción de la realidad a través de nuestros sentidos y de nuestros procesos cognitivos, construimos una mirada del universo, pero el universo en sí podría ser diferente. ¿Qué es el universo en sí? ¿No es cierto? Y ahora vamos a ir a un ejemplo un poco más minucioso de analizar una mesa desde una mirada aristotélica y desde una mirada de estas filosofías de India, que puede ser la Vedanta, puede ser el budismo, que en cuanto a lo que estamos hablando hoy, tienen muchos puntos en común. Para Aristóteles, una mesa tendría 4 causas. Las 4 causas de Aristóteles son la causa material, bueno, una mesa puede ser de madera, de plástico, que es la materia que compone esa mesa. La causa formal, que es la forma que tiene esa mesa, que hace que sea mesa y no banquito o no cama. La causa final se le llama el propósito, el para qué. A ver, ¿qué utilidad tiene esa mesa? Bueno, lo usamos para apoyar alimentos y para comer, supongamos, ¿cierto? Porque si nos acostamos a dormir ya no es una cama, de acuerdo a la utilidad del para qué lo usamos, que es la causa final aristotélica. Y después está lo que se llama la causa eficiente, que es quien la hizo. Bueno, la mesa la hizo un carpintero, si es de madera, bueno, etc. ¿Cómo ve un hinduista, un budista, en este caso lo mismo, a la mesa? Para el budismo habíamos dicho que hablan de esto de que todo es una ilusión, este universo que vemos, ¿no? El budismo habla de la vacuidad, que las cosas no son lo que parecen. Vamos a analizar la mesa desde estas miradas. Y el Vedanta lo mismo. Una mesa es un nombre que adjudicamos a una cosa, a un objeto que puede ser una tabla de madera con 4 palos que le llamamos patas. O incluso podría tener forma redonda o una sola pata en el medio central con un pie. Es decir, afuera hay una cosa cuadrada con patas de tal material, supongamos madera. No hay una mesa en la realidad. En la mesa hay una cosa y nosotros, los seres humanos, nombramos y decimos ahí hay una mesa, pero somos nosotros los que proyectamos ese nombre sobre la realidad y decimos ahí hay una mesa. Pero quizás para un animal o para un pájaro, ahí hay simplemente una cosa. Si eso es una mesa o es una cama, son nombres que nosotros le damos a la realidad de acuerdo al uso, a una forma, pero es todo muy propio del lenguaje y de una concepción humana, lingüística, de sustantivar y nombrar a la realidad. Por ahí hay un pedazo de madera que yo puedo acostarme y dormir, después puedo comer y arriba, o después puedo, qué sé yo, sentarme y entonces que se convierta en una silla. ¿A dónde está la diferencia realmente? Está en nuestra mente, en nuestra forma de clasificar a la realidad. Pero eso es algo de la realidad en sí.
Incluso podemos seguir deconstruyendo. Bueno, eso es una tabla de madera. ¿Y qué es una tabla? ¿Y cuál es la diferencia de la madera con otros materiales? Bueno, todos están compuestos por partículas, esas partículas por moléculas, partículas, átomos. Al final todo es una cantidad de átomos y el átomo es una energía. Me estoy yendo un poco a un nivel muy abstracto, pero lo que plantea el budismo y el hinduismo es que nosotros adjudicamos una cantidad de nombres y formas que superponemos sobre una realidad que en realidad es continua, es indivisa. ¿Dónde termina un objeto y empieza otro? Bueno, nosotros hacemos esas divisiones. Según estas filosofías, son divisiones arbitrarias, artificiales, y no pertenecen a esa realidad en sí. Y si vamos a la física cuántica, todo es una gran sopa de energías, digamos, ¿no? De átomos y de ondas, y estaría bastante parecido, ¿no? Como que hay una sustancia, un sustrato, que es la esencia de esta realidad que después nosotros lo percibimos como formas, fenómenos, como decía Kant. Vamos a dar un ejemplo para que no parezca algo tan difícil de entender. Por ejemplo, nosotros vamos a la playa y vemos diferentes olas, una ola grande, una ola chica, pero en realidad dirían los hinduistas y budistas, los filósofos de India, no deja de ser océano, lo único que hay es océano. Vamos a otro ejemplo. Vemos una jarra de arcilla, un cenicero de arcilla, todos diferentes objetos con nombres. Esto es una jarra, esto es un cenicero, esto qué sé yo, es un cucharón. Un hinduista diría sí, pero todo es arcilla. Digamos, desde el punto de vista práctico, todos vamos a reconocer los diferentes objetos, pero la esencia, la sustancia que realmente constituye todos estos elementos distintos es la misma, es la arcilla. Bueno, todos los fenómenos de la realidad, no, según esta filosofía, no son otra cosa que una sustancia primordial. No vamos ahora a entrar en qué es esa sustancia primordial, pero todo no es otra cosa que una sustancia que adquiere formas y nosotros, al centrarnos en esa forma y ponerle un nombre, vemos este universo fenoménico, multiforme y demás. En Occidente se utilizó más una clasificación del universo, en vez de hablar de nombre y forma, creo que se llama Nama y Rupa en sánscrito. Rupa forma, Nama creo que era nombre. En el occidente se describió el universo como un universo de tiempo, espacio y causalidad, ¿no? Esas serían como las dimensiones que le dan forma al universo y que de occidente se han centrado en esa mirada, no en ese formato de universo. Tiempo, espacio y causalidad, que para los hindúes sería este universo de nombre y forma, que cuando quitamos estas formas de concebir, queda el sustrato o esencia de la realidad. Bueno, digamos, nos fuimos a un nivel muy abstracto, un vuelo quizás un poco complejo y todo muy, digamos, en este video corto no hemos podido meternos muy en detalle, no sé si se entendió lo que quiero transmitir, que es algo muy denso y hay libros enteros de todo esto, muy locos por supuesto, que es en el fondo profundizar en cuál es la naturaleza de la realidad. El sustrato último es la materia, es un Dios. ¿Qué es lo que está atrás de todo esto, no? Bueno, con el hinduismo hablábamos de esto de nombrar, esto es una mesa, ¿no? Y que eso es una actividad humana que superponemos o proyectamos sobre lo que es la realidad en sí al desnudo. En la filosofía occidental, en el siglo XX, hubo un desarrollo muy grande de todo lo que es la lingüística, la filosofía del lenguaje, que en Occidente también llegaron a esta mirada de que llegan a decir todo es lenguaje, todo es discurso, todo es una historia, ¿no? Los filósofos contemporáneos, porque es un poco verdad. Nosotros constantemente estamos adjudicando significados, árbol, mesa, calor, frío, son todos conceptos, es todo un lenguaje. Yo estoy constantemente interpretando esa realidad que percibo con mis sentidos. O sea, en un 90% es mental, son todos conceptos que
adjudicamos a esa realidad exterior que percibimos con los sentidos, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de significado, constantemente estamos adjudicándole significados a esa realidad, pero es todo mental, o sea, vivimos más en un mundo mental de significados o de información, como decía este científico, que a un mundo sensible o un mundo al desnudo, por así decir, ¿no? Esencial en sí mismo. Incluso, bueno, en el mundo moderno, con lo que son los sistemas mucho más complejos de la forma de organización social, organización económica, vivimos en un mundo sumamente conceptualmente complejo, lleno de significados. Y acá sí voy a llegar al final de la charla, que sería como una reacción a toda esta sobre intelectualizar la realidad, vivir mucho en el plano del significado, de la mente y del lenguaje y de los sistemas que hemos creado a nivel cultural, que es volver una vida más simple, más natural. Incluso en historia ya ha habido este tipo de filosofías de vida, en este caso, no filosofías ya como concepción de la realidad, sino filosofías de vida. Por ejemplo, en el taoísmo chino antiguo, de los primeros siglos de esta era cristiana para nosotros, se iban a vivir al bosque, estaban en silencio, llevaban una vida simple, vivían por ahí en una choza, más libres, más en contacto con la naturaleza, vivían más en contacto con la realidad al desnudo, por así decir, ¿no? Vemos también movimientos, está por ejemplo Henry David Thoreau, del siglo XIX en Estados Unidos, que deja, no me acuerdo en qué trabajaba, pero deja la ciudad, se va a vivir al bosque, para buscar justo esto de la simpleza, de vivir más en contacto con la naturaleza, de un modo más simple, libre de toda esta conceptualización, de todos estos sistemas tan complejos que hemos creado, y de vivir más en contacto y palpar la realidad al desnudo, ¿no? De una manera más viva. Incluso creo que hasta era anarquista, esto no estoy muy seguro, pero creo que sí. No es que yo esté a favor del anarquismo, no creo que tiene que haber una organización social y demás, pero entiendo esta reacción, ¿no? De querer volver a una vida simple. Están estos textos de Walden o de Elogio de la Vida Salvaje, que él se va a vivir al bosque y pasa en silencio, escuchando los árboles, y con un hacha se hace una casa, en fin, vuelve al contacto con la naturaleza. Y en el arte también podemos volver esta búsqueda del contacto con lo simple y lo natural, por ejemplo en el impresionismo de principio de siglo o del siglo XIX, Manet, Redon, Renoir, todos estos pintores que salían a la naturaleza con su paleta de colores y se ponían a retratar con manchas, ¿no? Con impresiones, la belleza de la naturaleza, o Debussy o Ravel, quienes conocen de música clásica ya más moderna, que por ahí ya incluso rompen esa tonalidad de la música clásica, que era todo un sistema muy canónico que había que cumplir, y componen más desde la sensibilidad y por ahí imitando hasta la naturaleza, no sé, una cascada, y tratan ¿no? de dejar una impresión, ¿no? Esa cuestión más sensible, más intuitiva, más simple, de esa comunión con la naturaleza. Entonces creo que sería una propuesta, dado que vemos que vivimos en un mundo de significados, quizás muy ilusorio, como dicen los hindúes, que proyectamos sobre una realidad que quizás es mucho más simple, al desnudo. Entonces algunas reacciones o de esto que está surgiendo ahora del mindfulness, de vivir el aquí y ahora y dejar un poco esa mente y dejar de pensar en el pasado, en el futuro y conectarse con este momento, ¿no? Con esto que estamos vivenciando, con el sentir. En la nueva era, en todo el pensamiento de la nueva era también se habla, ¿no? Esto de la no mente, de dejar un poco ese
pensamiento quizás tan verborrágico, ¿no? Y que estamos, como decíamos, proyectando la realidad. Ya no vemos esa cosa en sí. Mesa, esto es para esto, hablamos, significamos, y por ahí la realidad es más simple al desnudo. O sea que estas filosofías serían un poco lo contrario a lo que venimos haciendo en este video, que es toda una charla intelectual, ¿no? Que es más ponerse en contacto con la naturaleza, con poner las manos en el fuego, mirar las estrellas. Y bueno, felizmente hay muchos movimientos que invitan a volver a esta simplicidad, a la naturaleza y a una esencia más al desnudo. Pero bueno, la idea también era hacer un recorrido por las distintas miradas de tanto de Oriente como de Occidente en las diferentes épocas de qué es la realidad. Y no estamos hablando de la realidad superficial, sino de la esencia y la sustancia misma de la realidad. Que para el hombre siempre fue un tema de curiosidad. El ser humano, el hombre y la mujer, ¿no? Como se dice. Como dice también Aristóteles, tiene esta sed de conocimiento, de querer entender el mundo que lo rodea, de querer entender esta realidad, de querer entenderse a uno mismo. Entonces el ser humano ha ido desarrollando diferentes cosmovisiones y sigue investigando a nivel científico, a veces con una utilidad, a veces no, de querer entender un poco cuál es la naturaleza última de la realidad. Así que bueno, esperemos que al menos haya sido como hasta un divertimento, más allá de que sea útil o no, este recorrido por las diferentes cosmovisiones que han habido acerca de la naturaleza de la realidad. Muy filosófico el tema, muy abstracto, pero bueno, para algunos nos resulta también interesante. Bueno, les dejo un abrazo y será hasta un próximo video.